Día de los Bestias. En 2017, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogó una ordenanza de un pueblo en el estado de Florida que prohibía el sacrificio de animales y por lo tanto dio el visto bueno a esta práctica. Así fue como surgió nuestro tema de hoy, la santería, y ganó una victoria para sus ritos. ¿Pero qué es la santería? La santería es una religión con origen en África y más concretamente en el pueblo de Yoruba. A raíz del tráfico de esclavos, muchos africanos se asentaron en países de América Central como Cuba, Haití y Panamá. Fueron ellos quienes llevaron a sus creencias animistas y principios. Los santeros tienen diferentes formas de comunicarse con los orishas. Por cierto, los orishas son un conjunto de santos de Yoruba, a los que se les atribuye el poder de conducir las fuerzas naturales y la vida humana. Son considerados guías que mantienen la armonía en el mundo y hacen que las personas puedan sentirse bien emocional y espiritualmente. Para comunicarse con los orishas, los santeros llevan a cabo diferentes ritos, retos y métodos adivinatorios. Las ofrendas a los santos son muy frecuentes, las cuales incluyen sacrificios animales y posesiones por trance. Por cierto, ¿han notado los collares que llevan los santeros? Los collares de cuentas, que también se les dice eleque, del color característico de cada orisha, son otro símbolo muy importante. Los colores de los orishas irradian Ashe. Cuando ostentan el color de un orisha, evidencia la veneración que se le profesa y el color protege a su adorador al desviar la agresión de la brujería que se intenta lanzar. Así resguardan a sus hijos con sus colores. A diferencia de otras religiones, la santería carece de templos. No tiene un credo central donde realizar las prácticas religiosas. Las ceremonias y los rituales se realizan en las casas de los sacerdotes. Y es así como iniciamos el tema de hoy. ¡Santa Santería, Batman! Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es el episodio número 6 y es patrocinado por Batman. Porque, pues bueno, es Santa Santería, Batman. ¿Recuerdan esa frase de Robin? Para esto nos va a acompañar el mismísimo bestia de Ariel. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal, carnal? Santas, buenas noches. Espero que no se me vaya la luz, porque está haciendo un frío de la chingada y hace viento. Aunque parezca increíble, acá en esta zona, la zona cero, como mencionó el Mike en emisiones anteriores, pues ya nos han escuchado ambulancias de centros hospitalarios que vengan por pacientes con COVID, pero se ha ido la luz muy seguido. Entonces, si me dejan de escuchar, pues ya están en el entendido de que estaré batallando con estas situaciones. Un saludo a los dos. Un saludo, amigo, y también un saludo fraterno y cálido a mi amigo Mike, que se encuentra también del otro lado del pueblo mágico. Así es, amigos, pues aquí una vez más en una emisión más de su podcast El Día de los Bestias. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales, El Día de los Bestias, en Facebook e Instagram, por supuesto YouTube, Spotify y Anchor. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este nuevo programa, esta nueva edición, para hablar de la Santa Santería y, por supuesto, tratar de echar un poco de luz hacia estos temas escabrosos, estos temas complicados que pues no nos competen realmente como mexicanos, no somos parte de esta cultura, más sin embargo hay gente que vive en nuestras tierras que practican estas artes, estas religiones, estas costumbres, y habrá que conocer un poquito más de ellas, por supuesto con el respeto que se merecen. Mejor no lo pudimos haber dicho, amigo. Y es que sí, como hace rato se mencionó en la introducción, esta es una religión, porque uno pensaría que es nada más pues una señora ahí con unas gallinas negras en su casa y vas a ir a pedirle amarres para que no se te vaya la novia, ¿no? Pero la verdad es que es toda una religión, tiene su doctrina bien elaborada y, como mencionas, no es propia de México, sino de otros países donde sí se practica y con mucho más libertad.
Pues sí, exactamente, es una parte muy importante de esta cosmovisión de algunos seres humanos para explicarse cómo funciona el universo, cómo funcionan estas energías que han acompañado al hombre durante toda su existencia. A mí me parece muy importante cómo se recibe en Occidente, porque al final de cuentas es ahí donde nacen todos los mitos, donde nace un poquito esta digamos, exageración de las costumbres, y es un poquito donde se ha pues convertido como una especie de folclore adoptado de alguna manera, tropicalizado, y sin duda me atrevo a decir que hasta distorsionado de las fuentes originales, y que sin embargo pues convivimos todos los días con estas prácticas, ¿no? Sí, pues fíjate, yo no considero la santería como tal, como una religión. Es cierto que tiene elementos que podrían calificarla en algunos de sus aspectos, ¿no? Yo más bien la definiría como un sincretismo religioso, es decir, una mezcla pues de elementos, de fusiones, de elementos diferentes. En este caso, la religión y las creencias, ¿no? Yo no estaba muy enterado al respecto de este término, de dónde había surgido. Sé que no es un sincretismo que se haya dado aquí. Y, pues bueno, como tal, se remonta, ¿no? A los esclavos africanos que empezaron a llegar aquí por medio del tráfico a este lado del mundo, no aquí a México, más concretamente el Caribe y luego Cuba, donde se empezó a dar, ¿no? Que yo me encontré con un dato bastante chistoso que decía que en función de que un esclavo pudiera entrar al territorio de las pues colonias que había de este lado, pues se tenía que bautizar. Y entonces, pues estas personas llegaban con creencias en deidades, ¿no? Con estas etnias religiosas, y se tenían que bautizar, no propiamente como una evangelización, pero se tenían que bautizar y para poder entrar. Se bautizaban y ya entonces ya entraban bien chingones, y empezaba esta mezcla de fusionar estas deidades, estos dioses africanos de cada etnia con los santos cristianos. No sé si esté muy mal, ¿no? Ustedes me corregirán. Pues fíjate que a mí me brinca un poquito eso que dices, que para ti no es una religión. A ver, ¿cómo definen ustedes lo que es eso, una religión? ¿Es simplemente creer en una deidad o cómo? No, bueno, a reserva de lo que diga el Mike, yo no lo considero una religión en primera, pues porque no está reconocida por ninguna asociación religiosa, y en la legislación católica, o la legislación, valga la redundancia, en el cuerpo legal de cada estado o nación, no se reconoce, que yo sepa, como una religión. Por eso es mi confusión. Tal vez a estas alturas de la vida ya en algún país esté reconocida como tal. Yo por eso la definía como un sincretismo religioso, una mezcla, digamos, de creencias con religión. Mira, sin duda que se da el sincretismo, y de alguna manera nosotros también como mexicanos, como esta sociedad que emerge de la fusión de dos culturas, en este caso pues la precolombina y propiamente la colonia, los colonizadores, pues obviamente se puede integrar este sincretismo en fusiones que han dado origen a personajes tales como la Virgen de Guadalupe. Yo no creo que la religión católica, en fusión con otras creencias, sea la única que genere este sincretismo religioso en algunos pueblos. Yo me imagino que también existe una unión de estas creencias que se exportan desde África y llegan y se complementan con otras para generar lo que vamos a tratar de llamar moderna santería, ¿no? Pero no lo sé. No entiendo muy bien, porque no conozco tanto de la religión de la santería, pero
pues sí conozco y sí sé que existen estos patrones similares. A estos paralelismos, ¿no? Entre lo que mencionábamos, ¿no? De los cultos de adoración cristiana frente a las deidades, ¿no? Africanas. Pero bueno, tal vez sí, porque en todos los lugares donde uno investiga sí encuentra con que es una religión distinta del cristianismo o de cualquier otra, ¿no? Sí, claro, y de hecho también se le dice religión porque, bueno, tú dices en el argot legal que manejas que pues tiene que estar registrado la agrupación y sí, amigo, déjame decirte que sí está registrado. De hecho, me puse a investigar también otras curiosidades sobre el registro de tus religiones y me encontré algo muy curioso. Ajá. Fíjate que según la ley, aquí y en muchos países es más o menos similar. Lo único que necesitas para poder registrar tu propia religión es la firma y juntar a banda para que pues te firmen. En serio, necesitas nada más una agrupación de tantos miembros. Entonces, por ejemplo, allá en Inglaterra lograron registrar la religión de caballeros Jedi de Star Wars, sí, como una religión. Obviamente, pues a lo mejor es un club social lo que tienes, pero si tú registras como religión tu agrupación, en vez de un club social, tiene ciertos beneficios fiscales, ¿no? Entonces por ahí va la tirada. Bueno, de eso hay muchas religiones que se han puesto así, y ya saben, el puro business. Pero esta agrupación de los santeros sí vienen con unas creencias como, yo les digo, la fanaticada, ¿no? Yo tenía una tía, por ejemplo, que era muy fanática católica y todo hablaba así, se persignaba a cada rato y bueno, con decirles que cada vez que poníamos otro rollo en la tele y el güey de Adal Ramones decía, güey, no, hombre, se le ponían los ojos en blanco y se espantaba, se persignaba y decía, es que no es posible que pasen eso en la televisión y nuestros niños y la chingada. Sí, claro, porque era un fanatismo así estrepitoso. Sus hijos los mandó al seminario a estudiar la secundaria y la preparatoria porque era lo mejor, ¿no? Y ellos encantados porque no iban a estar cerca de su madre. Era el fanatismo. Ahora, en la religión católica hay fanáticos y hay unos que no son fanáticos, nada más son católicos sociales, como bebedores sociales, católicos sociales, pues nomás para las fiestas, ¿no? Soy católico para las bodas, para los 15 años, para los 3 años y armar la peda. Pero en esta religión, que es la santería, por así decirlo, yo creo que la mayoría de los integrantes sí son más fanáticos porque sí sienten esa creencia a flor de piel. Pues mira, yo lo que quisiera como de alguna manera estructurar es que esta herencia cultural que emerge de África tiene un montón de, digamos, de rituales, de protocolos, de orden, ¿sí? De reglas y llegan a América y son preservadas por estos pequeños núcleos de gente inmigrante. Al final de cuentas, la forma en la que el ser humano va encontrando respuestas hacia sus propias inquietudes, pues va generando fe y va generando lealtad y va generando círculos donde confluyen de alguna manera intereses y dan ciertos resultados que mantienen a sus miembros unidos. Yo creo que la clave de esa y de cualquier religión es precisamente la de ofrecer a sus practicantes respuestas. Estas se pueden encontrar, no sé, en caracoles, se pueden encontrar en tambores, se pueden encontrar en un montón de situaciones para poderse explicar este entorno el que nos rodea. Hay una serie de historias muy interesantes alrededor de la santería y lamentablemente mi memoria no es muy buena, pero alguna vez alguien me contó una sobre un viaje a la isla de Jamaica y fueron a entrevistarse con un demonio y lo vieron, ¿no? Y esta historia, que por supuesto medio la recuerdo porque la leí hace mucho tiempo, al final de cuentas solo es
un asunto complicado, ¿sí? Porque para nosotros entenderlo es definitivamente muy complejo. No sé qué opinan ustedes, amigos. Aquí la situación es que, como mencionas, el ser humano trata de buscar respuestas muchas veces cuando ya no la ve venir, válgaseme la expresión, pues busca un tótem, un avatar, ¿no? Donde depositar eso que se llama fe. Y por ende, pues nace el negocio de la gente que lucra con ese tipo de necesidad emocional, espiritual, y también fruto de la ignorancia, ¿no? Pero bueno, es cierto que existe, es cierto que tiene protocolos, que tiene un nivel de jerarquía, porque desde que tú entras a este tipo de culto sincrético, se te van asignando niveles, ¿no? Según yo iba leyendo. Para darle un poquito de forma y estructurar, de que empezamos a hablar ya de la Santa Santería Batman, pues bueno, específicamente emerge de Cuba, donde llegan estos africanos de las tribus o etnias yorubas, es correcto, ¿no? La tribu o la etnia yoruba, por eso le dice la religión yoruba, ¿no? A raíz de que Cuba tiene su revolución y empiezan a emigrar muchos cubanos, es como va llegando a distintas partes. Ahora, regresándonos un poquito en el aspecto antropológico e histórico, pues otros países del Caribe y Sudamérica también tienen sus propios cultos sincréticos que son distintos a los yorubas, que es una santería distinta. Por ejemplo, el vudú en Haití, en Santo Domingo, o en Brasil, que se llama la macumba o el ocumí. Es decir, la santería se expande por este fenómeno de movilización humana. Y sí, lo que yo vi, para ubicarnos en el contexto, es que a partir de la Revolución Cubana, en el 59, fue lo que detonó, pues, ¿no?, este factor de propagación de la religión santera, ¿no? Sí, oigan, ¿y no creen que pues esto es pura mala fama? Digo, por ejemplo, en los años 90 hubo un gran escándalo con la santería porque lo relacionaban mucho con los llamados narcosatánicos de Matamoros, allá en Tamaulipas, ¿no? Y también los medios de comunicación de la época pues distorsionaban todo este sentido de los trabajos que hacían, de sus adoraciones, y la asociaban siempre con el satanismo, la delincuencia, el narcotráfico, y más cuando pues en las películas extranjeras, las películas gringas que se tratan de cosas sobrenaturales aquí en México, pues empiezan a poner, ¿no? Que el sacrificio, claro, en tono sepia, obvio, porque así es México. Si nos escuchan de otro país, sí, tienen razón. Las películas hollywoodenses nosotros vemos en sepia. Aunque sea de noche, se ve, sí, se ve en tono sepia. Sí, yo creo que es el filtro México. Sí, pero, Simón. Regresando al asunto del ¿cómo se llama? De la santería, pues sí, yo creo que también tiene mala fama, ¿no? Por estos filtros sepias que nos pone Hollywood. Pues sí, amigos, a mí me parece siempre muy interesante. Fíjate que me parece que en México existen pequeños núcleos donde se da esta situación. Yo tengo un poquito más, o bueno, creo tenerlos localizados un poquito más claramente en la región de las costas, donde existe una comunidad de gente de raza, no sé si sea políticamente correcto decir, de raza negra, pero que esta gente africana ha llegado hacia México y ha constituido estos pequeños núcleos sociales en donde pues practican su religión. Yo recuerdo que por ahí de la Costa Chica hay gente inmigrante de África, también hay en Veracruz, y tengo entendido que se ha dado esta fusión, este sincretismo con la práctica de cierta magia tradicional que se encuentra por ahí en el lago de Catemaco. En Veracruz. En Veracruz, sí, correcto.
por ahí se encuentran localizadas estas, digamos, estos epicentros de la actividad de esta religión, obviamente en el Distrito Federal, que es la gran urbe, la única ciudad capaz de albergar a todas las voces, todas las prácticas, por supuesto, y me parece que no estoy obviamente muy empapado en el tema, pero me parece que por ahí la Santa Muerte se escapa y surge como un nuevo brote de una nueva religión, de un nuevo culto, y me parece que tiene raíces en la misma santería. No lo sé, obviamente es un sincretismo de la religión católica con otras prácticas, y sin embargo pues ahí está presente, y para los que somos pues neófitos en el tema, pues no se nos hace fácil, a lo mejor, y hasta una falta de respeto, por eso pido las disculpas que se requieran, el creer que existe un sincretismo entre la santería y la religión católica en la figura de la Santa Muerte. No lo sé. Yo creo que sí tienes razón, porque lo que estuve yo viendo, que esperaba que lo fuéramos tocando un poquito después, lo de la Santa Muerte, que sí hice algunas anotaciones al respecto, pero antes de saltarme a eso, y esperando que el Eugenio me aguante tantito, retomando lo que él decía de cómo se ha malinterpretado este tema de la santería por los medios de comunicación, y que mencionaba los narcosatánicos, que en realidad fue un narcosatánico que tenía su pareja, José de Jesús Constanzo, me parece. Constanzo sí es segurísimo el apellido, el nombre no sé, con su novia, que era el que andaba matando gente para capos, ¿no? Y pues sí tenía evidentemente ahí algún nexo de adoración santera o a la muerte. Pero esta malinterpretación que han hecho los medios de comunicación, incluso la propia gente, polarizando este sincretismo o religión, nace, ¿por qué? Del objetivo de la santería, porque en la santería no hay este término de castigo o de pecado. La santería opera en función de una promesa, de un pacto de protección mágica que obtiene uno cuando se interesa, se convierte en adepto, a ponerse bajo la tutela de alguien que se le conoce como el H, es decir, la bendición de poder del Orisha, que es el sacerdote de los santeros, ¿no? ¿A cambio de qué? Pues de total sumisión. Se espera que el Orisha te ofrezca a quien se está consagrando, pues protección de los males, poderes sobrenaturales, de fuerzas oscuras y ocultas, para obtener un sinfín de cosas como pues relaciones amorosas, prosperidad, salud, dinero, influencias, trabajo, relaciones amorosas. Y aquí, Mike, tomo tu punto. En este sentido, el culto a la muerte o a la Santa Muerte ofrece lo mismo. Todos los adeptos a este culto van y piden lo mismo a la muerte, y entonces sí existe ahí un paralelismo. Incluso vi cómo la vestían con trajes de boda o con elementos católicos. Entonces sí me parece a mí que sí existe un paralelismo entre estos dos cultos increíbles. Igual entre otros cultos, ¿no? También todo, yo creo, claro. Siempre he dicho que todas las religiones pues son lo mismo, ¿no? Y todo esto tratándolo, como dice Mike, con el debido y todo el respeto que se merece. Digo, yo lo que pienso en lo personal es que todas las religiones son iguales, ¿no? Nada más le cambian nombres y cambian un poquito algunos contextos, pero viene siendo lo mismo. Bien decías ahorita que la Santa Muerte de repente ves sus altares y la visten con pues con diferentes atuendos, depende de la ocasión. Pero también lo vemos con el niñito Dios, ¿no? Que hasta le ponen trajecitos de la América. El otro día vi que le ponían un trajecito al Capitán América de Wolverine, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? La verdad, no lo sé. Pero sí, lo que sí sé es que en otras religiones, como lo de la Santa Muerte, que ya también la consideran una religión aparte, pues también, ¿no? Le ponen sus vestiditos y dependiendo la ocasión, la visten. A todas las deidades de todas las religiones le piden lo mismo, les piden prosperidad, les piden salud, les piden varo, ¿no? Les piden muchas cosas. Entonces, el chiste de la religión es que con fe
pides y se te dará. De hecho, creo que es una máxima católica, ¿no? Pide y se te dará. Algo así, yo no estoy muy entendido de eso. No sé si el Mike, que es el que maneja mejor estos temas, nos Mike, puede dar cuéntanos. luz. Digo, por eso de la Biblia, ¿no? Que nunca falta ahí en su Sí, de hecho, Mike cuando va al hotel es lo primero que agarra, claro, su Biblia que está en el buró. Sí, bueno, lo dirás de broma, más sin embargo sí es una fuente inagotable de datos que nos ayudan a entender a esta humanidad. Es curioso cómo de alguna manera hemos ido entendiendo a la Iglesia en cuanto al contexto católico se refiere, y a la Biblia como parte, como núcleo de estas religiones. A mí me parece que el hecho de pide y se te dará, el hecho de la práctica de algunas tradiciones, ritos, como incluso la confesión, podrían ser en estos momentos un poco polémicos, un poco difíciles de digerir en una sociedad que se ha montado en una ola de tecnología y de ciencia. Al final de cuentas, entre los adeptos a estas religiones, el pide y se te dará pareciera una verdad ineludible, una verdad que debe de ser respetada, porque en eso se basa su fe. Al final de cuentas, el ser humano va por la vida tratando de librarla, tratando de mantenerse con vida, tratando de poder vivir día a día, y es a través de sus creencias que puede enfrentar con cierta seguridad las vicisitudes que le va planteando la existencia. A mí me parece que el pide y se te dará, o las explicaciones que de alguna forma pretenden llevar el confort a las mentes atribuladas, pues al final de cuentas son hasta cierto punto dogmáticas, no permiten un escrutinio, no permiten un análisis, simple y sencillamente se hicieron para ser aceptadas y creídas con vehemencia, sin el menor rito de análisis. Entonces, de esta manera el ser humano va complementando su existencia para enfrentar precisamente estas vicisitudes que día a día nos golpean nuestra realidad. Yo no entiendo otra manera en la que el ser humano pueda cabalgar por la existencia con un poquito de esperanza y con un poquito de seguridad. Algunos lo hacemos apoyados en la filosofía o apoyados en la ciencia, y otros más pues se apegan a la religión, se apegan a los ritos, ¿no? Y de alguna manera esto les permite seguir viviendo, y eso es muy plausible. Por eso nuestro máximo respeto para todos aquellos que disfruten y practiquen una religión. Ay, güey, está muy cabrón, ¿no? Sí, pues sí, no. Yo siento que está No es algo de lo que podamos separar la idiosincrasia de por lo menos el mexicano, ¿no? Viene inherente, o sea, como ustedes han mencionado, con las debidas disculpas, pero vivimos en un país con un alto grado de analfabetismo, lo cual hace que las respuestas se busquen a manera de brebaje espiritual, ¿no? A manera de esa meditación católica, religiosa, cristiana, no sé cómo se les denomina a las otras, ¿no? Como los testigos de Jehová, etcétera, como buscan en ese alucinógeno espiritual la paz que ellos necesitan para ir avanzando por la vida sin claudicar. Yo leí un artículo muy interesante que estaba en la página del INAH, del Instituto Nacional de Antropología, donde una investigadora que se llama Nahayeli Juárez Huet hablaba de este culto santero. Y fíjate, Mike y Eugenio, lo que mencionaba, que sí, el pensamiento común es que este tipo de sincretismo se encuentra en las playas, en las regiones costeras, pero fíjate bien, dice que ahora sus mayores adeptos se registran en la Ciudad de México. El DF se ha convertido en un punto nodal para el desarrollo de la santería. Cada vez es más visible de lo que uno se imagina, sin que pierda esa familiaridad con Cuba.
Además, no solo se ha concentrado en un solo estrato social, podemos hablar también de eso, de que en esta cuestión de la santería hay gente de la alta élite hasta la de menor estrato económico que buscan respuestas y buscan este tipo de pactos donde se les otorgue protección. Y pues ella menciona también que debido, aquí va a haber una como discrepancia, que la santería no está reconocida como religión ni puede acceder a un estatus de asociación religiosa por los candados que tiene la ley de la materia. No hay un registro del número de santeros en México, pero se sabe que desde Las Lomas hasta Tepito la presencia de los santeros ahí está. O sea, es algo que ya está plenamente consolidado en el centro del país. Es que a lo mejor también quieren ponerlo no como religión, sino como oficio, ¿no? También se puede decir. No como culto, así de una adoración, sino como un oficio. Por ejemplo, un carpintero, un herrero, pues un santero es el herrero pues es el que se encarga, ¿no? de manejar la herrería y te hace bardas y rejas y todo el pedo. El carpintero pues te hace mueblecitos y eso, te hace trabajos. Pero el santero, ¿qué hace? Pues también te hace trabajos, ¿no? Te hace amarres, te hace te trae abundancia, hace trabajos así como si fuera un oficio. De hecho, también pues ellos mismos se capacitan en esas labores místicas. Sí, exactamente. Fíjense que ahí me surge la pregunta, y esta es una pregunta por supuesto para ustedes. ¿Ustedes conocen a algún practicante de la santería? Yo no lo conozco personalmente, pero yo creo que ustedes también se acuerdan del famoso Jaguar, claro. El que atendía ahí por el Callejón del Diablo. El Callejón del Diablo, un lugar plenamente famoso, conocido de nuestra ciudad Cuernavaca, para quien nos está escuchando en otra latitud. Tiene una historia vasta, el Callejón del Diablo. Dicen que por ahí cruzó Hernán Cortés, y bueno, dicen que pues había una profundidad ahí más o menos considerable, y que el diablo lo ayudó, según esto, ¿no? Pero bueno, ahí instalaron, en el Callejón del Diablo, el famoso Jaguar, que decía, agárrense, brujo. Comerciales de El Jaguar. Ándale, güey, sí, ese güey es el que decía que era el mejor brujo de Catemaco, ¿no? O sea, y él, se supone que él estaba casado con la Santa Muerte, tanto así que ahí la tenía vestida de novia en su changarro. Fíjate que ese dato perturbador, al final de cuentas, forma parte del ecosistema de Cuernavaca y sus calles emblemáticas. Uh-huh. Tiene esta cualidad de ser una anécdota a manera de leyenda, que ha ido de alguna manera aderezándose y modificándose con el paso del tiempo. Aparentemente el diablo era el nombre del caballo, que no tiene nada que ver con aquel antagonista de Dios, ¿no? Sí. Más sin embargo, pues obviamente las creencias religiosas y las creencias populares le fueron otorgando a este callejón de la ciudad de Cuernavaca, ahí justamente en el barrio de Mirabal, ¿no? Uh-huh. Se llama la colonia esa. Sí, es correcto. Pues este misticismo que de alguna manera ya forma parte del folclore, el folclore de los capitalinos del estado de Morelos, y que pues es ahí un punto mágico, un punto interesante, donde incluso hay un altar a la Virgen Guadalupe, justo en el punto donde se supone que este caballo brincó, y que posteriormente se fue modificando esta versión hasta decir que ahí se apareció el mismísimo demonio. De cualquier forma, este personaje, el Jaguar, pues forma parte también de las leyendas y de las figuras pues misteriosas y sobrenaturales de esta ciudad. ¿Tú lo conociste, Eugenio? Miren, pero bueno, contestando un poco la pregunta a relación de si yo conozco gente que practica la santería, sí, he conocido personas que practican la santería y que tienen sus altares ahí en sus casas, ¿sí? Una de ellas era una persona que se había casado con un cubano, y pues esta herencia cultural le había llegado, y mantenían estas creencias ahí en su casita, en su casa de Cuernavaca, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, yo conocí un poquito más de cerca esto. Nunca pedí explicaciones, nunca traté de adentrarme más, siempre fue con el máximo respeto, y de cualquier manera, pues siempre que iba a visitarlos
pues por trabajo o por lo que sea, pues ahí veía su altar y cómo seguían practicando esta religión. Así que sí conozco varios practicantes de ella, y son algunos buenas personas, son buenos clientes o amigos incluso, y pues ahí está la anécdota de que sí conozco gente. Pues fíjense que yo también tengo una tía que se dedica a eso. Digo, bueno, se dedica a leer las cartas, lee el tarot, lee los caracoles, el café, el té, todo lo que se pueda leer lo lee. Y también Dile que se escuche el Día de los Bestias para que se hagan nuestras recomendaciones, güey, también. También seguramente cuando va al baño lee la parte de atrás del champú. Pero sí, también tiene su pequeño consultorio, va a la gente y le receta hierbas y le hace trabajos, ya sabes, ¿no? A eso se dedica y de eso vive. Otra persona que conozco es precisamente un camarógrafo que es muy allegado. De hecho, lo tengo casi todos los días a unos cuantos metros de mí por la chamba, y él mismo muy abiertamente dice, pues yo soy santero, y lleva todos sus collares de Shakira, de sus cuentas, siempre los trae puestos, tiene un tatuaje de una deidad santera, y bueno, digo, toda esa relación siempre ha sido poca madre, con mucho respeto. Y obviamente no son como otras religiones donde te quieren imponer, ¿no? Te quieren evangelizar. Ellos, y se emputan, así como los testículos de Jehová, ¿no? Que van a todas las casas los domingos a las 7 de la mañana. No, ellos al contrario, ¿no? O sea, ellos están en su pedo. Sí, güey. Y tú llegan contigo y se ponen a platicar de otra cosa y no te tratan de imponer ni de convencer nada, porque ellos están como que muy seguros de su fe. Y eso es algo de admirar. Sí, tienes razón, pues porque, como ya bien hemos dicho antes, ¿no? O sea, la libertad de ellos termina donde empieza la de nosotros, y pues querer aleccionarnos en un sentido u otro para convertirnos en adeptos, pues no está chido, ¿no? Que alguien llegue y te quiera invitar o cambiar tu forma de pensar, ¿no? Oigan, yo ahorita que estábamos platicando, miren, esta misma investigadora menciona que sí se trata en el estudio, ya en el estudio que hizo antropológico, sí se trata de una religión iniciativa donde a cada nivel jerárquico corresponde un determinado conocimiento y el derecho de tener capacidades rituales, es decir, lo que van avanzando los sacerdotes, ¿cómo les dicen? Babalawos, ¿no? Así se les dice. Escuché alguna vez a alguna persona que me decía, no, voy a ver al babalawo, y yo dije, verga, ¿esto qué es, no? Y sí, es un santero. Sí, y hay que quitar ese estigma de que pues, no tiene nada que ver con la brujería, ni con el satanismo, ni nada, no somos gente mala, ¿no? No, para nada. Fíjate que, pues yo pienso que como todas las cosas, cuando cruzan el límite y empieza a adoptarse el fanatismo, pues ahí es el problema, pero aquí la única consecuencia sería más bien económica para quien los va a ver y para el que se aferra a gastar su dinero en ese tipo de creencia, ¿no? Yo pues lo respeto mucho, en lo personal yo no iría, pero bueno, cada quien sabe lo que hace con su dinero y que te invitaran, vida, ¿no? O sea, que llegara alguien te dijera, a ver, Ariel, vamos a que te lean las cartas o te lean los caracoles, yo invito, pero pues ve con la mente abierta. Sí podría yo ir, o sea, no, bueno, además siempre me ha traído así como lo esotérico, no sé si es la palabra correcta, y esa parafernalia, pues me atrae pues ver, estar y decir, sí, yo alguna vez fui, pero y con toda la mente abierta que yo pudiera tener, pues no creería. Alguna vez, cuando era niño, y esto es una anécdota porque tiene que ver con ir, ¿no? Ir con la mente abierta y vas, pues, el objetivo ¿no? A que te lean las cartas y te digan tal, o si vas con un santero, tú vas a pedirle un favor, o sea, güey, quiero esto, no quiero lana, no quiero este trabajo, quiero acá
lo que sea. Pues mi anécdota va en el sentido del poder de la mente. Hace muchos años, tenía yo como 12, había un tío que vivía aquí en mi casa y él tenía una maleta como militar, color verde, y adentro de esta maleta tenía un librito azul. Entonces a mí me llamaba la atención el librito. Y que te enteras cuánto día, pues, cuesta, cuánto cuesta de su tu bolsa, que la dejó abierta. No, fíjate que lo vi y era un libro de metafísica. Entonces ya cuando lo abrí, llegué a una parte, no lo leí todo, lo estaba hojeando, pero leí una parte que hasta ansiedad me dio, que decía que uno podía lograr lo que quisiera siguiendo los pasos que tenía este libro de metafísica, ¿no? Había ahí como unos pasos concretos que yo no entendí por mi edad, pero decía que en una hoja tenía yo que anotar las cosas que yo quería fervientemente, y entonces yo anoté. Yo quería que me hiciera caso una morra de ahí de la secundaria, que nunca me hizo caso, pero yo quise eso. Entonces eso fue el número 1. El número 2 era tener un videojuego de aquellos años del Nintendo. El número 3, tener dinero para ir a las maquinitas de las plazas, ahí en el centro de Cuernavaca. Y el número 4 no recuerdo qué era. Entonces yo lo anoté y dije, no, huevo, ya la próxima semana se me va a hacer realidad todo, ¿no? Pero pues ni la morra esta me hizo caso, ni pude jugar el juego que quise, ni nada, ¿no? Lo único que pude es ir al centro. Y la culminación de esta anécdota es que mi jefa una vez estaba revisando mis cosas y encontró la nota y me dio un chingo de vergüenza. ¿Y tú, Mike, pero pues has ido o pensarías en ir en algún momento a una consulta? Sí, evidentemente no. Yo no acudiría. Más sin embargo, veo todas estas prácticas con muchísimo respeto. A mí me cambió un poco la visión que tenía sobre las religiones y los cultos. Un libro que escribió un mexicano, Francisco Rebolledo, que se llama Rasero. Este libro narra pues las vicisitudes de su protagonista en la construcción de la enciclopedia, y es un viaje histórico muy interesante en esta, digamos, recopilación del conocimiento humano. Obviamente existen algunos otros elementos, para no hacer spoiler, que valdría la pena que nuestros escuchas pudieran acercarse a este tipo de literatura de gran calidad y que pudieran leer. Más sin embargo, en este libro yo encontré algunas respuestas hacia el culto y hacia la necesidad que tienen los hombres de creer en algo. Después acudí a esta peregrinación que se realiza a Chalma desde Cuernavaca. En aquellos tiempos yo hacía un poco de atletismo en las montañas y corrimos hacia Chalma, precisamente corrimos hacia Chalma, y me di cuenta de algo que quisiera contarles muy brevemente. Cuando íbamos caminando ya muy próximos al templo, venía junto con nosotros un tipo inmenso, una persona muy grande, un tipo que se veía muy fuerte, muy pues como rudo, ¿no? Podríamos decir. Traía una chamarra así como de estas cazadoras, ¿no? Y cuando llegamos al templo, en el templo hay una cueva que se supone que es el lugar donde se veneraba a una antigua deidad, y se le ofrecían sacrificios a esta deidad. A través de esta forma que encontraron los colonizadores de introducir su propio culto o su religión, pues crearon esta iglesia ahí y le otorgaron una visión renovada sobre la aparición que ahí se daba, porque es como una de las principales entradas a pues como espacio que conforma el templo del Señor de Chalma. Cuando entramos a la cueva, porque íbamos todos así, pues francamente como en un contingente, el chico que les comento, el hombre grande y fuerte, que iba como vestido ahí de cazadora y botas, ya se imaginarán, hagan de cuenta un trailero, una persona de la construcción, pero muy grande,
se desplomó frente a la cueva, amigos. Se arrodilló y comenzó a llorar de una forma puta, güey. O sea, cuando tú ves llorar a un niño, pues sientes feo, ¿no? Ajá. O a una mujer, ¿no? Sientes feo. Pero cuando ves llorar a un hombre fuerte y pues imponente, porque sí, de verdad era muy grande este sujeto, de verdad que es una experiencia pues conmovedora. Posteriormente pues otras personas fueron llegando y incluso me acuerdo que una de ellas era una señora muy viejita, rasgos indígenas, podríamos decir, una señora anciana, llegó y se arrodilló también frente a la cueva. Y a mí algo que me llamó la atención es que así como entraron ellos, estuvieron ahí un rato y se salieron, no visitaron el templo pues católico. Es decir, se quedaron, pues ellos iban a la cueva. Exacto, se quedaron solo en la contemplación y en la adoración de aquella vieja deidad de los habitantes de la zona a la cual se le hacía sacrificios y demás. Creo que existe todavía un culto prehispánico que de alguna manera pudiera quedar ahí un poco secreto o un poco de las minorías, no sé cómo abordarlo de la manera más respetuosa, pero por lo pronto a mí me conmovió cómo este sujeto se derrumbó completamente. Después esta señora mayor se derrumbó completamente. Y también no hay palabras para entender la fe, amigos. Y esto es correcto. A lo que quiero llegar. Tú puedes peyorizar los fundamentos o las razones que conmueven a las personas, mas sin embargo en este mundo cada quien está luchando y cada quien está tratando de salir adelante. Y estos sujetos ven en esta deidad pues precolombina, o vayan ustedes a saber cuál es el sincretismo que interpreten en función de esta aparición, pues ellos tienen una fe, y una fe muy muy especial que bien vale la pena respetar y dejarlo por ahí como pues con ese toque de empatía hacia todos los seres humanos, y que cada quien está haciendo como mejor puede para salir adelante. Esa es la anécdota, que después de eso, amigos, yo dejé de criticar, de juzgar, de peyorizar, de desvalorar las creencias de otras personas. No, pues está cabrón, ¿no? Debe haber sido una experiencia sobrecogedora, ¿no? Y yo creo que ese derrumbe emocional que mostraron ahí fue como el clímax, ¿no? De si es que pidieron algo a cambio, pues del agradecimiento. Oigan, pero es que, bueno, todo mundo pide y ya lo habíamos dicho hace ratito, pide y se les dará, pero hay gente que se les da de más, ¿no? Y ahorita me voy a sacar esto a colación, porque haciendo la tarea sobre la santería, hay un líder espiritual de estos cultos que se hace llamar Rafael, y es un líder de la religión Yoruba, y entonces es como el gurú de los famosos. Y entonces él empezó a balconear a los famosos que pues forman parte de las filas de esta religión. Entonces les voy a contar. Estos famosos van y a sus templos, por así decirlo, porque una característica de la santería es que no tienen como un lugar específico, un edificio como una catedral o algo así. Simplemente pues, es en las casas, ¿no?, del sacerdote. Entonces van allá y rezan por salud, por dinero, por amor, por tranquilidad. Y por ejemplo, esta Shakira es de las famosas que ha ido a rezarle ahí. De hecho, le cantó al líder Yoruba una canción que se llama Elegua, que se supone que le abre los caminos a las personas. Otra celebridad es Ricky Martin, que dice
personaje Rafael, que acudió cuando se disolvió el grupo Menudo, ¿no? Entonces se quedó sin trabajo este güey, Ricky Martin, y fue a una consulta para que le diera consejos y le ayudara a salir adelante en el mundo artístico, y pues ya vimos que sí le cumplieron. Otra celebridad fue Jennifer López, que encontró una santera allá en California, en Estados Unidos, y bueno, que con su ayuda se comunicó con los santos para pedirles que les diera el protagónico de la película Selena. Sí es cierto eso. Bueno, sí es cierto que abunda información al respecto, ¿no? De que Jennifer López fue a buscar el apoyo de un santero y le dieron el papel, ¿no? En esta ya clásica película del Tex-Mex, sí, de la reina del Tex-Mex. Otros famosos, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Marc Anthony, el Daddy Yankee, Oscar de León, salsero peloncito y bigotón, y por supuesto la mismísima Celia Cruz, que ella decía que era hija de Yemayá, ¿no? Y que Celia Cruz le pidió precisamente a este santo que le ayudara con un cáncer que le descubrieron a los 30 años. Pero porque se supone que le habían dado poco tiempo de vida a Celia, pero pues alcanzó a vivir 77 años. Entonces también, ¿no? Unos piden fama, fortuna, Celia Cruz pidió salud. Yo creo que a todos les cumplieron, ¿no? Y yo no sé si eso es parte de la magia, no sé si es parte de que los santos sí les hacen caso y sí les dan, o es simplemente el gran poder de la fe o de la mente que mueve montañas. Pues como dices tú, ¿no? Respetando estas personas que tienen como la fe bien puesta en esto de la santería. Es bien curioso, ¿no? Que todos estos latinos que menciona Eugenio hayan acudido en algún momento de sus vidas buscando algo a cambio, ¿no? De pues la sumisión a este tipo de deidades, porque pues son muchos, ¿no? Los orishas son muchos, y según tengo entendido, pues uno es el del amor y otro el del sexo, otro del dinero, de la salud. Entonces pues se consagran a uno mismo nada más, ¿no? No sé si ustedes hayan escuchado hablar de Malverde. Sí, era un antro, ¿no? Que estaba en Avenida Morelos con el Caoma. No, ese era el otro, pero quién sabe si se llamaba así por el famoso santo de los malandros aquí en México. ¿A poco nunca fueron a Malverde? No, güey, mira, la verdad es que no recuerdo a qué antro haya ido yo en mi juventud reciente. Solamente recuerdo Caoba alguna vez, un par de veces fui, y Taís creo que una vez, y ya fueron mis únicas 3 experiencias en antros de moda para los chavos como nosotros. No, pues yo les cuento que sí fui a Malverde y sí estaba como que cosas verdes adentro, y tenían un busto de este señor ahí con su bigotito, su sombrerito. Jesús Malverde. ¿Y si lo conoces, Mike? Sí, tuve la suerte de leer su historia. Fue este personaje, héroe del norte de la República, que tiene una historia muy interesante. Por supuesto la leí hace algunos años y ya no la recuerdo tan bien, pero en teoría pues era un joven hostigado, golpeado y demás por el hacendado para quien trabajaba. Entonces en una de estas escapa y se pierde en la sierra a través de estos laberintos de los cultivos de la amapola, y es ahí donde tiene su primer contacto con estos chinos que fueron inmigrantes y que fueron una base muy importante para la construcción del ferrocarril en el norte de la República. Por ahí viene la historia de Jesús Malverde y de cómo pasa a convertirse en una especie de Robin Hood, un Robin Hood, exacto, región 4, digamos, ¿no? Al final del día, Simón, pues es rescatado por la narcocultura y exaltado hasta el nivel de santo. Pues sí, pues, así es. Sí. Y dice Carlos Monsiváis que más bien su mito no nace porque alguien se haya acordado de él como Jesús,
sino por el apodo y la leyenda, ¿no? Que cuando en algún momento un narcominorista de aquellos años, de la década de los 20, empezó a sentirse acorralado y desesperado, pues se acordó de la leyenda de Malverde y le pidió ayuda, ¿no? Así nace el mito. Y me acordé mucho de ti, amigo Mike, porque estaba yo viendo un video de un documental y sale el escritor Elmer Mendoza. Claro, él menciona, ¿no?, que él allá en su infancia en el norte, pues descubrió jugando que había una tumba ahí hecha con piedras, que nunca se interesó quién estaba ahí, hasta que una vez le preguntó a la vecina más vieja del barrio, el barrio La Redonda, y ella le dijo: el que está ahí enterrado es un ánima milagrosa. En La Redonda es un barrio bien peligroso, lleno de gente, según Elmer Mendoza, que se dedicaba a actividades ilícitas. Y él cuenta también que ahí se construyó el Palacio del Gobierno, pero tuvieron algunos problemas y porque querían mover la tumba, porque ahí estaba la tumba de Malverde, y hasta que la dejaron ahí, o sea, ahí se quedó, y ahí construyeron la capilla. También dicen que murió colgado y que duró 8 días colgado y que fue una persona, pues, atribulada con problemas, creo, de ganado o algo así, y que le dijo que si él le ayudaba a sanar esos problemas, él le iba a dar una cristiana sepultura, y entonces pues le cumplió, y también, ¿no?, ahí nació el mito. Lo menciono pues ¿por qué? Por lo que decía Eugenio hace rato, que se ha malinterpretado este tema de la santería. Ahora estamos hablando ya como una especie de santería en México, y pues, desgraciadamente en las prácticas del narcotráfico destacan figuras como Jesús Malverde y la Santa Muerte, ¿no?, en grupos criminales hasta hoy en día. Pues qué feo, ¿no? Feo y peligroso, sí, oye, mano. porque ya va a empezar, después van a empezar con las guerras, así como pues, las guerras santas, ¿no? Y poniendo la religión como bandera de violencia y todo, como antes en la época los cristeros, ¿no? Matando en nombre de Dios. La cruzada de la Unión Tepito contra la Fuerza Antiunión, los cárteles de ahí de la colonia Morelos, ahí en Tepito, y la calle Jesús Carranza, que dicen que es en la colonia Morelos está el templo de la Santa Muerte, y dicen que esa calle, ahí está la calle de Jesús Carranza, que es la calle más peligrosa de Latinoamérica. Yo digo que sí, hay mucha historia alrededor de esa mítica calle. De hecho, hay algún documental de las calles más peligrosas del mundo y aparece la calle de Jesús Carranza, Colonia Morelos, ahí cerca del centro de Ciudad de México, ¿no, Mike? ¿No es por ahí cerca? Sí, es justamente ahí en el centro de la Ciudad de México, o en la céntrica zona de la Ciudad de México. Al final de cuentas, el centro de la Ciudad de México creo que es más grande que todo Cuernavaca, ¿no? Para acabar. Sí. Simón. Sí, pues miren, a mí me llama mucho la atención cómo comenzamos a hablar de la santería y de cómo se exporta de África y llega en estas pues caravanas de inmigrantes hacia América. Y después tocamos el tema de este sincretismo religioso que existe cuando se fusionan dos o más culturas y cómo nacen nuevas expresiones a partir de estas fusiones que le dan vida a nuevos mitos y nuevas religiones. Yo creo que en el caso de Jesús Malverde pues es todo un caso aparte. En el caso de la Santa Muerte también es un caso que se cuece aparte. Y tocaste un tema que a mí se me hace muy, muy interesante y muy especial. Estos vericuetos legales que de alguna forma han hecho que las religiones oficiales se mantengan como oficiales y las religiones emergentes se mantengan como simples cultos, simples festividades alrededor de algo o clubes sociales incluso. Y esto de alguna manera plantean un entorno de no muy equitativo a estas manifestaciones, dejando en el ostracismo del mismo mito o de la misma situación a otras expresiones que en todo caso pues deberían tener su propio espacio y su propio pues como crédito o a estar acreditadas como asociaciones religiosas, pero que la ley de alguna manera pues en México siempre protege los intereses de los más poderosos. Así que pues la ley de Herodes. Ahí está, exacto.
la ley de Herodes. Sí. Oigan, pues con tantas cosas que están diciendo, ya me metí rápidamente a mercadolibre.com.mx a buscar protección santera y me encontré un artículo bastante interesante, un eleguá importado desde La Habana, Cuba, disponible para abrir mis caminos y cuidarme de los malhechores. Es una figura que se ve hecha por manos artesanas y cuesta la módica cantidad de 2,900 pesos a 12 meses de 290 pesos. Sí, o sea, en Mercado Libre están vendiendo también todo esto, estos artilugios mágicos que pues llevan la magia directamente a tu casa. Fíjate que ahorita que mencionas esto del Mercado Libre y del, ¿cómo se llama? El amuleto. Es una, así dice, el artículo dice, recibe a eleguá importado desde La Habana, Cuba, para ti. ¿Sabes qué vi alguna vez? Una entrevista de la bruja Zulema, algo así, que aparece en TV Azteca, que decía que ella traía un eleguá y que mucho adepto a la santería o a la Santa Muerte ocupan estas protecciones, decía ella. Y ahorita que estás hablando del Mercado Libre, como para comprar ahí este tipo de suertes que te protegen, no sé si hayan escuchado hablar, me imagino que sí, del famoso mercado de Sonora, mejor conocido como el Mercado de los Brujos, el lugar cuna de la santería en Ciudad de México. Todo un museo. Exactamente. Todo un business, más bien. Un tinglado. Mira, mientras tengamos esta referencia hacia amuletos y cuestiones de protección, pues nunca se va a acabar esa industria, y mientras algunas almas encuentran vamos a decir, el apoyo, el soporte, el sentirse seguros, la seguridad en estos artilugios, en estos artículos importados o no importados, pues otros estarán amasando algunas fortunas, como siempre ha sucedido. A mí me llama la atención de cómo se institucionalizó a través de este régimen político, de este régimen con el cual ahora vivimos, esta figurita del detente, este amuleto también, que era capaz de prevenir el contagio del COVID-19, ¿no? Y a través de estos mensajes pues se institucionaliza el credo, esta práctica de la creencia en los amuletos. A mí me parece que en pleno siglo XXI creer en estas cuestiones pues es algo de cada quien, es algo muy digno de respetarse, pero al final de cuentas que debería de mantenerse una sana distancia entre el gobierno y el consumo de estos amuletos, ¿verdad? De estas pues protecciones que podrías adquirir a través de Mercado Libre o cualquier tianguis o cualquier proveedor de artilugios mágicos que pudieran servirte para combatir, pues, en este caso el COVID-19, ¿no? Sí, muy buena. Porque la vacuna te la caga. Muy buena observación, amigo. Y ya para concluir, chavos, ustedes ¿qué impresiones tienen de este tema tan escabroso que vimos hoy? Me atrevo a empezar. Si yo tuviera que adoptar o hacerme adepto, yo me iría más por el lado de la raíz hispánica o prehispánica más bien que tenemos todos los mexicanos, y se me hace que este culto de la Santa Muerte pues honra de alguna manera, ¿no? No es una mentira que desde hace más de 3,000 años México ha tenido una estrecha relación casi reverente con la muerte, ¿no? Mayas, zapotecas, aztecas, mexicas le rendían culto a los dioses del inframundo, que le entregaban ofrendas e incluso sacrificios de animales y humanos, hasta que se acabó o se disminuyó con la llegada de los españoles, ¿no? Este culto también a mí se me hace muy relacionado
muy paralelo a la santería, pero pues desde este lado de México. Vamos a dejar de lado pues que este culto de la Santa Muerte, sus adeptos son gente involucrada bueno, no estoy generalizando, corrijo, muchos de sus adeptos piden protección al verse involucrados en actividades ilícitas. No todos, claro, hay una gran profusión de adeptos que nada tienen que ver, ¿no? Pero bueno, considero que este tema de la santería, respetando la opinión y la inclinación de cada persona, pues a mí no me convence del todo. No encontraría yo ahí una respuesta, solamente haciendo el paréntesis o la aclaración con este culto de la Santa Muerte, que desde el punto de vista prehispánico, indígena, toda esa sangre que traemos nosotros sí tiene que ver, ¿no? Fíjate que yo quiero como puntualizar que estas creencias y estos ritos, de alguna manera, obviamente son dignas de la admiración y del estudio, porque ciertamente pues hay resultados, hay gente que pues puede dar fe de la existencia de ciertas reacciones o de ciertos procesos que desencadenan cosas que se están solicitando de esta manera, y de alguna manera pues sucede que a través de estas comprobaciones de efectividad pues se perpetúa el rito, o se perpetúa la religión, o se perpetúa de alguna forma estos mecanismos. A mí me llama mucho la atención cómo el ser humano, a pesar de la ciencia, a pesar de que existan medios y conocimientos para entender el mundo, seguimos de alguna manera recurriendo a cualquier otro tipo de explicación que nos dé confort, que nos permita respirar y estar tranquilos. A mí me parece que este digamos apartado espiritual que todos los seres humanos tenemos, pues debe de ser saciado a través de las múltiples opciones que tenemos para poder entender la vida. Un respeto, para todos los que practican la santería, porque nos atrevimos a hablar de ese tema y tal vez hemos cometido grandes equivocaciones. Yo quisiera que se quedara muy claro que no somos, o bueno, yo en todo caso no soy ningún experto en el tema, más sin embargo trato de aproximarme con el máximo de los respetos y tratando de entender al ser humano que practica este tipo de religión, porque a pesar de todo, pues todos somos humanos y ahí vamos tratando de sobrevivir. Así que hasta ahí quedaría mi comentario. Pues muchas gracias, siempre bien atinadas sus comentarios de los bestias más cultos de todos mis amigos. Oigan, pues ya es hora de dejar descansar a la audiencia y hacer las recomendaciones. ¿Quién gusta empezar primero? La recomendación del bestia de Mike. Sí, voy a recomendar una película nada más el día de hoy, porque es un tema que, insisto, debe ser tratado con el máximo respeto, debe ser tratado con esta mirada objetiva, ¿no? Y hay un tráiler en Netflix, supongo que ya está disponible la película o la serie, no tengo muy claro, que se llama Siempre Bruja, y que aborda este tema de este culto, para que le den una revisada a esta propuesta por la Netflix, para que se entretengan por ahí y puedan acercarse de otra manera, una manera diferente, a través del cine, a la práctica de la santería. Esa sería mi recomendación. ¿Siempre bruja? Siempre bruja. Siempre bruja, nunca imbruja. Excelente. Ariel, ¿qué dices? La recomendación del bestia de Ariel. Pues yo, para variar, les quiero recomendar una novela de un escritor mexicano que se llama Bernardo Esquinca, uno de mis escritores mexicanos favoritos,
tiene una saga cimentada en un personaje que se apellida Casasola, la saga Casasola. La novela que les quiero recomendar se llama Toda la sangre, recordando un poquito de lo que hablamos de los sacrificios prehispánicos y demás. Se trata de que hay un asesino ritual recreando alguno de los sacrificios que hubo en la época de los aztecas y en la actualidad, ¿no? Siguiendo algunos códices prehispánicos. Y entonces Casasola, el reportero, se ve inmerso en esa investigación, acompañado de una investigadora de Lina y de las visitas fantasmales de unos periodistas muertos. Este periodista, el personaje, pues es un periodista de nota roja, como lo fue Bernardo Esquinca, ¿no? Entonces sí quiero recomendarles mucho esta novela. A mí les va a encantar, y la saga tiene cuatro tomos. Bastante que leer. Bastante, sí. Pero bueno, podemos empezar con que se llama Toda la sangre. Muy bien, amigos, muy bien. La recomendación del Bestia de Keno. ¿Y tú, Keno, qué vas a recomendarnos Hoy el día de les hoy? voy a recomendar 2 películas mexicanas, pero son muy extrañas. La primera es filmada en 1973, dirigida por Alejandro Jodorowsky, La montaña sagrada, que en inglés le pusieron The Holy Mountain, y que después la reeditaron y ya la conocen como The Sacred Mountain. Esta película cuenta la historia de un vagabundo que conoce a través de un alquimista y su asistente a un grupo de 7 seres superiores que representan a cada uno un planeta del sistema solar. Entonces juntos emprenden un viaje en busca de la montaña sagrada con la intención de desplazar a los 7 dioses que en ella habitan y convertirse en seres inmortales. Y bueno, si ven la película, está súper rara y es algo surrealista, ¿no? Curiosamente está hablada en inglés y un poquito en español. Costó bien poquito dinero, pero claro que con el talento de Jodorowsky, pues parece que costó más, ¿no? Un dato curioso es que dicen que uno de los productores es nada más y nada menos que John Lennon. No aparecen los créditos, pero pues bueno, es el chisme, ¿no? De esta película. Okay. No, nadie sabe en qué género ubicarla, si de aventura, si de ciencia ficción, si de terror o también la comedia, ¿no? Porque tiene sus momentos. Pero bueno, yo se los recomiendo porque habla precisamente sobre cultos, ¿no? Y agrupaciones religiosas que pues siguen a alguien ciegamente sin saber qué pedo. Otra película que les voy a recomendar es Alucarda, la hija de las tinieblas. También es mexicana, de 1978. Esta película pues es como de terror, como de vampiros, como de cine LGBT, y los sucesos en la película pues tienen lugar en un convento católico aquí en México que sirve a la vez como orfanato. Alucarda es una huérfana de 15 años y que ha vivido en el convento toda su vida, y Justine es otra huérfana de más o menos la misma rodada de edad, pues que pues llega al convento. Entonces las dos se hacen amiguitas, estrechan una fuerte amistad hasta el extremo de casi desearse así sexualmente. En una de esas están jugando en el bosque y se topan con unos extraños gitanos, los cuales atraen una presencia diabólica al abrir un ataúd. A partir de ahí se desata el desmadre con eventos extraños en el convento, ¿no? Tanto que, bueno, a mí me llama mucho la atención. Yo la tengo aquí en mi filmoteca personal, pero la vi, algo normal, algo extraño que ves, cine de culto, pero a mí me pareció súper extraño que en un Día de Muertos la vi. Hubo una proyección en el Panteón de Ocotepec en la noche, y pues ahí me tienes, ¿no? Viéndola, y es como que se siente diferente el feeling. Y sí, sí, claro, y está muy sí. extraña la película, yo se las recomiendo mucho.
Exactamente. Es de Juan López Moctezuma, ¿no? Juan López Moctezuma es el director. La historia es de Alexis Arroyo y Juan López Moctezuma también. Y está basada en una historia de Sheridan Le Fanu que se llama Camila, que es una novela corta escrita ya en 1872. Entonces, el tema de esta película pues es precisamente eso, ¿no? Viven en un como convento guión orfanato dirigido por unos religiosas que son muy muy fanáticos y que a lo mejor tú lo ves y parece que es la religión católica, pero también le rezan otros santos y ya no sabes qué onda, ¿no? Como que el director trata de no meterse tanto en la religión católica, pero sí hacer un símil. Ok, sí, hay que revisitar esas dos películas que mencionas, están chingonas. Simón, y pues, si las quieren ver, yo creo que pueden visitar el Tianguis de Confianza y las pueden localizar. Simón, también, ahí en la famosa y heroica Plaza Chido, ¿no? En el centro. Ándale. Oye, antes de que terminemos, yo quiero hacer una recomendación express. No sé si nos lo permitan nuestros patrocinadores. Déjame hablo aquí en el área de cuentas, a ver qué dice. Solamente quiero recomendar un disco de una banda californiana que se llama Sublime. Su tercer disco se llama Sublime también. Y la canción que viene en ese disco se llama Santería. Les va a gustar. Sí, ya. Famosísima. Ajá. Muy bien, pues nada más, amigo. Yo creo que con esto cerramos el tema de hoy. Muy interesante. Aprendimos muchas cosas y también dio pie a otros posibles temas, ¿no? Por ejemplo, la historia de Jesús Malverde, que, como dijo el buen Mike, es bastante interesante y también sería bueno dedicarle un episodio, porque dedicarle otra, pues tampoco. Sí. Pues quién sabe, ¿no? Como decía Mike, somos respetuosos, ¿no? Sí, somos respetuosos y pues si alguien claro quiere dedicar una o dos, amigos, pues gracias por este episodio y muy buenas noches. No se les olvide a toda nuestra audiencia, que no sé si creció en esta semana, pero pues a todos se les agradece mucho haber escuchado este podcast y a los demás que lo compartan con sus amigos y a los demás que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como El Día de los Bestias. Amigos, ¿algo que agregar? ¿Una despedida? Bueno, yo ya para despedirnos, obviamente, pues quisiera agradecer a todos los que escuchan este podcast, porque sin duda alguna que pues hacen una buena inversión de tiempo para escucharnos decir algunas cosas. Ojalá les sea útil esta información inútil y puedan de alguna forma sacarle algún provecho a este tiempo que le invierten a escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Por mi parte es todo y pues como siempre agradecerles aquí a los tremendos bestias de el mismísimo Ariel y el Keno el estar aquí haciendo este proyecto que sin duda está bien chingón. Nos estamos viendo en un siguiente episodio. Adiós. No me queda más que agradecerles también. Cada semana es un enorme gusto compartir con ustedes todas estas ideas que pues de alguna manera podrían funcionar o no podrían funcionar para las personas que nos escuchan, pero sin lugar a dudas se van a pasar un buen rato. Yo me despido por esta ocasión. Nos vemos en el séptimo episodio. Séptimo de este podcast que se está yendo, como bien mencionábamos en el Facebook, como Chelas en Día de Ley Seca. Me despido de una manera muy especial el día de hoy, amigos. Quiero mandar un abrazo y un beso a mi novia Vania, que el día de hoy cumple años. Nos vemos entonces. Bye, gone. Día de los Bestias.